la serie dedicada a los maestros ejemplares de la tradición Gaudiya Vaishnava, estamos leyendo la biografía de Srila Bhaktivinoda Thakur, compilada por Rupa Vilas Das. Hoy leemos el capítulo 9, titulado Iniciación, un río de libros. Iniciación y Srila Jagannath Das Babaji. El Thakura sentía la urgente necesidad de recibir la iniciación de algún gurú. Relata: estuve buscando un gurú adecuado durante mucho tiempo, pero no lo conseguí. Me sentía infeliz, muy angustiado, y en un sueño Mahaprabhu redujo mi infelicidad. En ese sueño recibí una pequeña pista. Ese mismo día me sentí feliz. 1 o 2 días después, Gurudev me escribió una carta diciendo: pronto iré a darte Diksha. Al poco tiempo, Vipin Bihari Goswami visitó al Thakur en Narail y le dio la iniciación Diksha Vaishnava. Vipin Bihari Goswami descendía de la familia de Srila Vamsi Badananda Thakur, un allegado de Sri Chaitanya, al que se le encomendó el cuidado de la madre y la esposa de Sri Chaitanya después de que el Señor tomara sannyas. Por vía discipular, descendía de una línea que provenía de Janava Devi, la esposa del Señor Nityananda. El Thakur escribió al final del Srimad Bhagavatarka Marichimala: mi excelso maestro espiritual, Vipina Bihari Prabhu, es la brillante luna de la familia de Sri Vamsi Badananda. Al final del comentario del Thakur sobre el Sri Chaitanya Charitamrita también escribió: el eminente Vipina Bihari Prabhu, que es la manifestación de la energía trascendental del Señor Hari, que se divierte en los bosques de Braja, ha descendido en forma de preceptor espiritual. Al verme en el oscuro pozo de la existencia mundana, ha liberado a este humilde siervo suyo. En 1881, hacia el final de la estancia de Thakur en Narail, sintió la inspiración de ir de nuevo a Vrindavan, que había visitado por última vez en 1866. Partió en una peregrinación de 3 meses junto con su esposa, Lalita Prasad, todavía muy pequeño, y 2 sirvientes. Después de llegar comenzó a sufrir de fiebre, por lo que rezó al Señor para que lo aliviara durante su estancia en el Dham, y después, si él quería, podría purificarlo de nuevo con fiebre. La fiebre desapareció. Mientras estuvo en Vrindavan se relacionó con diferentes sadhus. Tomó prasadam en el Kunja, en el jardín de Rupadas Babaji, y allí escuchó el Dasasloki de Nimbarkacharya, el gran líder de la sucesión discipular procedente de Lakshmi o Shri. También conoció a Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. El Babaji dio muchas instrucciones espirituales al Thakur y más tarde se convertiría en el gurú instructor del Thakur y en una figura fundamental en el descubrimiento del lugar de nacimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jagannath Das Babaji dividió su tiempo en los últimos años entre Sri Vrindavan Dham y Sri Mayapur Dham, 6 meses en uno y 6 meses en el otro. Fue el líder espiritual de la comunidad Gaudiya Vaishnava en Navadvip y un alma perfectamente realizada. Fue ganando importancia para el Thakur como fuente de inspiración y dirección espiritual y por lo tanto, en la lista de nuestra línea de sucesión discipular dada por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, se considera que el vínculo Shiksha entre su padre y Srila Jagannath Das Babaji es de suma importancia, relegando su relación Diksha con Vipina Bihari Goswami a un estatus menor por omisión. Vipina Bihari Goswami disfrutó inicialmente de una relación muy dulce con el Thakur, pero más tarde se dice que fue abandonado por el Thakur debido a un desacuerdo sobre la posición de Raghunath Das Goswami. También ayudó a Thakur en su labor de predicación, pero su avance espiritual no estaba al mismo nivel que el comandante en jefe de los Vaishnavas, como Srila Jagannath Das Babaji llegó a ser llamado por Srila Bhaktivinoda Thakur.
Mientras viajaba por el Dham, a lugares como Radhakunda, Govardhan, etc., el Thakur se enteró de la existencia de una banda de bandidos llamada los Kanjars. El Pandit Satkari Chattopadhyaya Siddhanta Bhushban escribe: estos poderosos bandidos se extendían por todos los caminos que rodeaban ese lugar sagrado y solían causar estragos entre los peregrinos inocentes con el fin de extorsionarles hasta la última moneda que poseían. No podemos contar cuántos asesinatos cometieron estos ladrones inhumanos para satisfacer sus fines egoístas, ya que estos relatos apenas salen a la luz en hechos y cifras. Se decía que estos rufianes tenían detrás a algunas personas sin escrúpulos que tenían autoridad y poder sobre la gente. Fue gracias a su voluntad inquebrantable y a su incansable labor durante varios meses que todo el hecho fue puesto en conocimiento del gobierno y se nombró un comisionado especial para acabar con toda la maquinaria creada por estos Kanjars contra los inocentes peregrinos. El resultado fue maravilloso y el nombre de los Kanjars ha sido extirpado para siempre de la faz de la tierra. En su autobiografía, el Thakur menciona este acontecimiento con humildad y brevedad. Dice: viajando en palanquín, tomé darshan de Radhakunda y Govardhan. Allí experimenté la maldad de los Kanjars, así que hice lo necesario para ponerle fin. Bhakti Bhavan. Durante su peregrinación a Vrindavan, el Thakur también viajó a Lucknow, Ayodhya y Kashi. Luego regresó a la casa que tenía alquilada en Calcuta y encontró al resto de su familia con buena salud. Quería comprar una casa en Calcuta y encontró una de su agrado, pero fue trasladado a Jessore, donde tuvo fiebres y problemas de visión. El lugar era extremadamente abominable. La fiebre se instaló en Jessore. Al mismo tiempo tuve problemas con mis ojos. Durante mi infancia fui miope. Veía bien con el ojo izquierdo, pero todo se veía borroso con el derecho. En ese momento tenía una pequeña mancha en los ojos. Mi miopía había desaparecido, pero mi visión era borrosa y tenía una especie de dolor en los ojos. Solicitó y recibió licencia médica. Su familia quería ir a Ranagat, pero el Thakur estaba decidido a crear un lugar en Calcuta para su labor de predicación. Varios tratamientos médicos no le proporcionaron alivio y por lo tanto comenzó a tratarse a sí mismo. Encontró un lugar adecuado para su predicación en el número 181 de la calle Manikatal, que actualmente se llama Ramesh Dutt, al que más tarde llamaría Bhakti Bhavan, lugar de muchos discursos eruditos, reuniones con personalidades eminentes y la redacción de numerosos artículos y libros. También se iba a establecer el culto de una Giridhari Shila que le había sido entregada por Jagannath Das Babaji Maharaj. El precio de la casa era de 6.000 rupias. El Thakur hizo algunas reparaciones y realizó Grihayagya, una ceremonia de santificación antes de entrar a vivir en la casa. Su familia, aunque al principio se mostró reacia y dudosa sobre la casa, acabaron convencidos al verla recién renovada y, por último, se alegraron mucho de mudarse a ella. El Thakur consiguió un puesto en la cercana Barasat, con la ayuda del comisario Peacock, que se mostró muy favorable con él. Debido al problema con sus ojos, el Thakur recibió tratamiento alopático y notó una mejora general, pero los médicos insistían en que comiera cabezas de pescado a diario para mejorar la vista. Al encontrar la idea muy dolorosa, recurrió al tratamiento homeopático y se curó, evitando así los desagradables consejos de los alópatas. En 1881 vivió en Barasat con sus hijos Radhika y Kamal. Dejó a su esposa en casa y ella solo acudió cuando él enfermó y necesitó cuidados. El Thakur sufrió con frecuencia fiebres y otras enfermedades a lo largo de su vida, pero su determinación de servir a Krishna nunca disminuyó ni un ápice. Siempre realizó la obra sobrehumana de un genio espiritual al tiempo que desempeñaba sus deberes materiales para satisfacción de los funcionarios del gobierno. Esta debe ser una de las grandes lecciones de su vida.
Srila Prabhupada mencionó en una ocasión durante una conferencia las intrépidas actividades de Srila Bhaktivinoda Thakur. Decía así: Bhaktivinoda escribió casi 100 libros. Imagínense, era un funcionario muy responsable, un magistrado, y era un grihasta. También tenía muchos hijos, en total tuvo 10 hijos, y tuvo que cuidar de ellos, del cargo de magistrado, y a veces, como era un hombre muy piadoso y religioso, se le asignaron tareas religiosas adicionales. Fue nombrado superintendente del templo de Jagannath, porque el gobierno sabía que Bhaktivinoda Thakur era una persona religiosa muy avanzada, por lo que siempre que había alguna cuestión religiosa se le consultaba. Así que, a pesar de todas sus responsabilidades como funcionario o como padre de familia con tantos hijos, llevó su vida familiar muy bien, o de lo contrario, no podría haber tenido un hijo como Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Al mismo tiempo sirvió al Señor Supremo de muchas maneras. Esa es la belleza. Escribió muchos libros a pesar de las pesadas obligaciones. Esa es la belleza de su vida. Todo esto fue posible porque era un siervo sincero y fiel. Escribir tantos libros con tantas responsabilidades resultaría imposible para un magistrado ordinario, pero como era sincero, obtuvo la fuerza del Señor Supremo. No es necesario buscar la fuerza por separado del Señor Supremo. Si eres sincero, el Supremo te dará la fuerza suficiente. El Thakur tenía obligaciones tanto en Barasat como en la cercana Naihati, y tuvo muchos problemas por parte de los malhumorados habitantes de la ciudad, que, para llamar la atención, intentaban causarle dificultades de diversas formas. Vivió allí durante 2 años, pero siempre con ganas de irse, debido a los pendencieros habitantes, así como a la constante amenaza de la malaria que prevalecía en la zona. Bankim Chandra y un flujo de libros. Durante su estancia en Barasat, el Thakur conoció al famoso novelista bengalí Bankim Chandra, que acababa de finalizar un libro sobre Krishna titulado Krishna Charita. El autor estaba muy influenciado por los filósofos ingleses y franceses, aunque tenía mucho respeto por el vaishnavismo tradicional. Bankim Chandra oyó que el Thakur era una autoridad en Krishna, así como un escritor experto, por lo que quiso aprovechar la oportunidad para mostrarle el libro. Desafortunadamente, el libro estaba lleno de todo tipo de conceptos occidentalizados y varias especulaciones mundanas. Presentaba a Krishna como una persona común y corriente, poseedor de muchas buenas cualidades. Durante 4 días, sin comer ni dormir apenas, el Thakur expuso argumentos de las Escrituras para demostrar la posición de Krishna como la suprema personalidad de Dios. El autor, muy influenciado por la convicción y autoridad de la presentación del Thakur, corrigió muchos de los errores de su libro y los ajustó más a las enseñanzas trascendentales de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Posteriormente, el autor fue criticado por los eruditos por presentar las historias puránicas de las actividades de Krishna como hechos literales, en lugar de puras leyendas, mitos, fábulas y tradiciones. Dicha crítica puede considerarse una especie de certificado de éxito para Thakur, cuyo objetivo había sido convencer a Bankim Chandra precisamente de esto, que Krishna era la verdad absoluta y que sus pasatiempos trascendentales eran hechos literales. Al final de su estancia en Barasat, el Thakur recibió algunos libros importantes de un amigo abogado, Babu Sharada Charan Mitra, que más tarde se convertiría en juez del Tribunal Superior de Calcuta, y en 1916 escribió la introducción a una biografía de Srila Bhaktivinoda Thakur titulada Una mirada a la vida de Thakur Bhaktivinoda. Entre los libros enviados se encontraban los comentarios sobre el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. A petición de su amigo, Bhaktivinoda Thakur asumió la tarea de publicar una buena edición del Bhagavad Gita con el comentario de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur y su propio comentario llamado Rasika Ranjan. El libro se publicó en 1886. El popular Bankim Chandra escribió la introducción expresando su deuda con Srila Bhaktivinoda Thakur
e impresionando al público bengalí por la suerte que tenían de recibir una obra tan magna. Todas las copias del libro se agotaron rápidamente. En 1883, el Thakur se encontró con un manuscrito sánscrito llamado Nityarupa Sastapanam, establecimiento de la forma eterna de Dios, de Pandit Mohan Goswami Nyayaratna, un descendiente del señor Nityananda, que había escrito una presentación muy erudita sobre el tema del título en relación con este punto esencial de la teología Vaishnava. El Thakur escribió una reseña del libro en inglés para una revista europea, con el fin de que los occidentales se sintieran atraídos por el tema. Allí comentaba: el objetivo del libro es demostrar la forma espiritual eterna de la deidad. El tema no es nuevo, pero en la última parte del siglo XIX, cuando la ciencia está tan profundamente inmersa en su guerra contra las creencias populares, parece un tema nuevo que atrae la atención del público. Entre las creencias científicas que han llegado a la India junto con el dominio británico, la inferencia metafísica de que la deidad no tiene forma ha sido aceptada como una de las adquisiciones filosóficas más importantes que el hombre ha obtenido. La corriente de la idea incomprensible de un Brahma sin forma, que ha invadido el pensamiento y la adoración de la India desde la época de Pandit Shankaracharya, se ha extendido tanto, junto con la existencia de la idea europea de un Dios sin forma, especialmente en las mentes de los jóvenes de este país, que si se intenta establecer el hecho de que Dios tiene una forma, te abuchean como un acto de estupidez. El Thakur no utiliza la palabra externa en la frase anterior en el sentido de material, sino el sentido de una forma eterna y espiritual que, en condiciones de pureza espiritual, puede visualizarse como distinta de su esencia interna. Thakur Bhaktivinoda cita las fuentes eruditas del Pandit, los Sandarbhas de Srila Jiva Goswami, el Vedanta Sutra y los comentarios de los Acharyas Vaishnavas, así como el Shruti y el Smriti. Elogia al autor no solo por su erudición, sino también por sus sentimientos devocionales. No solo se trata de razonamiento de tipo saludable, existe suficiente de ese sentimiento superior que se llama afecto para cosas más allá de las regiones de los sentidos. Los shlokas de los que se traducen los siguientes versos han creado una especie de sensación que emocionó nuestro corazón, una sensación que nos sentimos incapaces de expresar por escrito. Que los muchos pecados repitan mis ensayos y me lleven de pena en pena. ¿Me importa eso? Si solo el amor de Dios bendijera mi corazón donde quiera que fuera. El trono sagrado del amor es Vrindavan, donde las leyes de la materia no oprimen. Ah, ¿cuándo mi anhelante alma hallará de nuevo en ese reino eterno su perdurable bien? Hay varias de estas efusiones espirituales que el materialista y el llamado positivista difícilmente entenderán. El libro que estamos analizando está repleto de intercambios sin prejuicios sobre los shastras y consideraciones de puntos de bhakti puro, es decir, el sentimiento espiritual hacia Dios. Sin embargo, tememos que los jóvenes y los pensadores europeos apenas comprendan el objeto del libro. Podrían dejarlo en un rincón apartado de la alacena para que lo disfruten felizmente las termitas y otros insectos, con la expresión de que el libro no es más que una repetición de algunos viejos argumentos rechazados de naturaleza idólatra. La razón por la que incluso los hombres reflexivos podrían verse inducidos a creer esto es que, con el cambio del tiempo, la fraseología, el proceso de razonamiento y la forma de utilizar las pruebas también cambian, y la obra que tenemos ante nosotros ahora no ha sido compuesta de acuerdo con la forma de escribir que está ahora en boga. Se ha adoptado el antiguo estilo sánscrito. Nosotros, por nuestra parte, no atribuimos esto a una falta de habilidad del autor, sino a su aversión por la forma moderna de escribir. Sea como fuere, revisaremos el libro organizando los argumentos en un estilo puramente moderno.
que nuestros lectores sepan con certeza que simplemente reproducimos en el estilo moderno los argumentos de Prabhu Upendra Mohan Goswami. El Thakur procede a continuación a dar una explicación muy lógica y brillante de la forma espiritual, abordando los diversos argumentos que podría plantear el pensador racional y respondiéndoles con firmeza. Algunos extractos. Hay un argumento más del racionalista que nos tomaremos tiempo para considerar. Naturalmente, cuestiona la posibilidad de la manifestación en la naturaleza de esa forma sobrenatural. Hemos leído en las escrituras hindúes y en las vidas de hombres santos como Prahlad y Dhruva que Dios hizo su aparición en la naturaleza en su forma de espíritu e intervino con los hombres como uno de sus amigos. No estamos preparados, en consideración a nuestro breve tiempo y espacio, para demostrar que las declaraciones hechas en los Shastras son todas históricamente verdaderas, pero debemos mostrar que el principio enseñado en estas declaraciones es filosóficamente seguro. Dios es espiritualmente todopoderoso y tiene el poder de superar todas las condiciones de la materia, el espacio y el tiempo. Ciertamente, es su poder y privilegio estar alejado de la materia en la posición de su Sri Vigraha, su forma de deidad, y al mismo tiempo existir en el universo como alma del mismo. En el ejercicio de su libertad y soberanía sobre la materia y el espacio, no es difícil creer que Él pueda, de vez en cuando o en todo momento, complacerse en manifestarse en la naturaleza, a veces aceptando las pautas naturales y otras veces rechazándolas a su antojo. La conclusión es que el universo en general y el hombre en particular nunca pueden, por regla general, disfrutar de una visión del sumo hermoso en el escenario de la materia, pero Dios, por su propia libertad, puede mostrarse a sí mismo en superación de todas las leyes y demostrar su dominio sobre todo lo que creó. El hombre lo percibe cuando recupera su naturaleza espiritual pura, pero Dios se muestra a sí mismo por bondad hacia el hombre, siempre que le place hacerlo. Los hombres santos a quienes Dios se ha complacido en mostrar su forma espiritual, a menudo han intentado representarla a sus hermanos. La imagen, ya sea a lápiz, cincel o pluma, siempre se hace mediante la materia y, por lo tanto, las representaciones siempre han tenido cierto grado de tosquedad. Esta exhibición emblemática de impresiones espirituales está lejos de estar abierta a la acusación de idolatría. Aquellos que conciben racionalmente la idea de Dios y, con la ayuda de la imaginación, crean una imagen, ciertamente están abiertos a la acusación. Hay una verdad absoluta en el fondo de esta importante cuestión, y es la siguiente. La naturaleza tiene, en efecto, una relación con el espíritu. ¿Y cuál es esa relación? Por lo que nos ha enseñado el bienhechor interior, podemos decir con seguridad que el espíritu es el modelo perfecto y la naturaleza es la copia que está llena de imperfecciones. Si sacas conclusiones del lado de la naturaleza y las fuerzas sobre la deidad, siempre serán groseras e imperfectas. Si sacas del espíritu interior y estimulas tus impresiones primero a la mente y luego al cuerpo, simplemente los espiritualizas a ambos. Aquí está el advenimiento de Dios en la escena de la naturaleza. Es entonces cuando el modelo se encuentra representado por la copia correspondiente en la naturaleza. La forma trascendental de Dios también encuentra su reflejo correspondiente en la naturaleza y cuando adoramos a la deidad en amor puro en las escenas reflejadas de Vrindavan. Aquí la imaginación no tiene nada que ver. Es el alma la que ve y hace una descripción en los fenómenos correspondientes en la naturaleza. La forma espiritual que se nos transmite de este modo no es otra que la forma eterna de Dios. Lo burdo de la imagen es simplemente aparente, pero todas las acciones y consecuencias son plenamente espirituales. El hombre que llora y baila de felicidad cuando ve espiritualmente la belleza de Dios, se ve trasladado ciertamente a la región de los espíritus por el tiempo
y la acción burda de su cuerpo no es más que una manifestación relacionada provocada por una corriente de electricidad espiritual. Aquí encontramos lo absoluto en lo relativo, lo positivo en lo negativo y el espíritu en la materia. La forma espiritual de Dios es, por tanto, una verdad eterna y con toda su variedad interior es una unidad indivisible. Lo que parece ser una contradicción a la razón no es más que la regla del espíritu, y la mayor sorpresa surge cuando vemos plena armonía en todas estas contradicciones. Lo anterior es solo uno de los muchos argumentos avanzados por el Thakur en uno de sus ensayos más brillantes. Demuestra, mediante un argumento lógico, que la forma eterna de Dios es una necesidad si la palabra teísmo ha de tener algún significado. En 1884, el Thakur fue trasladado a Sri Rampur, donde vivía en una residencia junto a la corte. Sus hijos Radhika, Kamal y Bimal Prasad estaban con él. En octubre murió su madre, y el Thakur, tomando un permiso de ausencia, fue a Gaya para realizar la ceremonia Shraddha. Durante su estancia en Sri Rampur, tuvo la oportunidad de visitar la antigua residencia del gran compañero del señor Nityananda, Srila Udarana Datta Thakur, en la cercana Saptagram, así como la casa de Abhiram Thakur en Kanakul y la del gran devoto del señor Chaitanya, Basu Ramananda, en Kulinagram. En 1885 el Thakur organizó una imprenta en Calcuta, en Bhaktibhavan, llamada Chaitanya Yantra o Chaitanya Press. El Sajjana Tosani se publicó solo ocasionalmente durante este periodo hasta 1892, momento en el que comenzó a publicarse regularmente. En 1886 se produjo una explosión literaria. El Thakur publicó su Gita con comentarios descritos anteriormente y Sri Chaitanya Sikshamrita, una obra filosófica en prosa bengalí basada en las enseñanzas de Chaitanya, Arupa y Sanatan Goswamis, tal como se encuentra en el Sri Chaitanya Charitamrita. Las enseñanzas se comparan con un torrente de néctar y se dividen en 8 lluvias, cada una de las cuales se divide a su vez en aguaceros. En esta obra, el Thakur describe en detalle los diferentes tipos de impedimentos para el servicio devocional, la utilidad del Varna Ashram Dharma en la práctica del Vaidhi Bhakti, las desviaciones específicas de muchas de las llamadas sectas Vaishnava de la época, etc. Este libro fue muy bien recibido. El Thakur también publicó Sammodan Bhasyam, un comentario en sánscrito sobre el Sikshastakam de Sri Chaitanya Mahaprabhu, el Bhajana Darpana Bhasya, un comentario en bengalí sobre el Manasiksha de Srila Raghunath Das Goswami, junto con una traducción en verso bengalí del poema sánscrito de Das Goswami, Mano Siksha. También escribió Dasopanishad Charnika, un libro en prosa bengalí sobre los 10 principales Upanishads. El Baba Bali, una recopilación de versos sánscritos sobre el tema del rasa, escritos por diferentes acharyas Gaudiya Vaishnavas, editado por el Thakur con traducciones al bengalí de los versos. También logró escribir una novela filosófica llamada Prema Pradipa, en prosa bengalí, y publicar el Sri Vishnu Sahasranama del Mahabharat con el comentario sánscrito de Srila Baladev Vidyabhusana llamado Namarta Sudha. También en 1886, el Thakur fundó en Calcuta la Sri Vishva Vaishnava Sabha, una asociación espiritual, y muchos hombres cultos le siguieron. Algunas de las reuniones se celebraron en Sarkis Lane y se formaron varios comités con tareas asignadas en la propagación de la conciencia de Krishna. Para familiarizar al público con las funciones y objetivos de la sociedad, el Thakur publicó un pequeño folleto llamado Vishva Vaishnava Kalpatavi. El Thakur daba conferencias y leía regularmente la literatura de los Goswamis en el Bhakti Bhavan, y su hijo, Bimal Prasad, asistía a menudo durante esos años empapándose de la filosofía de la conciencia de Krishna de su padre y aprendiendo al mismo tiempo sobre las labores de la imprenta que se llevaban a cabo allí.
El Thakur comenzó a trabajar en una edición del Sri Chaitanya Charitamrita con su propio comentario llamado Amrita Prabhaja Bhashya. Al describir este periodo en su autobiografía, el Thakur señala: para mí fue una tarea muy intelectual publicar todos estos libros. Jaradan Datta de Badangana, en Kayapat, vino a Sri Rampur y me ofreció un manuscrito muy antiguo del Sri Krishna Vijay. Lo publiqué. En ese momento fundé la Chaitanya Press que dirigía Sri Yukta Prabhu. Cuando imprimí 2 kandas del libro Chaitanya Charitamrita, tuve un dolor de cabeza muy intenso por todo este trabajo intelectual. Durante algún tiempo el Thakur no pudo trabajar debido a los mareos. Por sugerencia de algunos Vaishnavas se untó la cabeza con ghee. Tomando su instrucción como la sugerencia de Srila Jiva Goswami, ya que al mismo tiempo que ellos le instaban, había recibido algunos libros de Jiva Goswami. Recé a Sri Jiva Goswami para que la aflicción no continuara. Rezando así y aplicándome ghee, mi dolencia desapareció. De nuevo comencé a trabajar y leer los libros de los Goswamis. En 1887, el Thakur viajó a muchos lugares de Bengala en busca del Chaitanya Upanishad, que forma parte de la Tarva Veda, pero que solo se encuentra en manuscritos muy antiguos. Pocas personas habían oído hablar de esta obra, que ofrecía pruebas abrumadoras de la identidad del Señor Chaitanya como el Señor Supremo y Yuga Avatar, es decir, el avatar para la actual era de Kali. Su esfuerzo finalmente llamó la atención de Madhusudan Das, un Pandit Vaishnava que poseía un antiguo manuscrito de la Tarva Veda. El Pandit lo envió de inmediato al Thakur desde su casa en Sambalampur. Cuando la comunidad Vaishnava se enteró del descubrimiento del Thakur, le pidieron inmediatamente que preparara un comentario en sánscrito. El Thakur aceptó y produjo Sri Chaitanya Charanamrita. Madhusudan Das le ayudó, escribiendo una traducción al bengalí de los versos llamada Amrita Bindu. El Thakur recibió el título de Bhaktivinoda durante este periodo de sus colosales esfuerzos en la predicación y publicación de libros. Sripad Acharya Kul escribió una carta al Thakur en sánscrito otorgándole el título y el Thakur respondió agradeciendo la misma. Comenta: los maestros me habían dado el título de Bhaktivinoda y este era también el deseo de Mahaprabhu. El título, Bhaktivinoda, significa el pasatiempo o el placer del servicio devocional. Y tomando uno o ambos significados según corresponda, hay que decir que el Thakur era la encarnación de alguien que comprende y disfruta de los pasatiempos del servicio devocional. La afirmación del Thakur de que el deseo de Mahaprabhu fue que se le concediera el título no debe malinterpretarse. En primer lugar, es evidente que fue un arreglo de Mahaprabhu, ya que Thakur no había pedido a los eruditos que le concedieran título alguno. Se sintieron inspirados a hacerlo desde dentro. Es más, Srila Bhaktivinoda Thakur era puro y capaz de comprender el deseo del Señor Chaitanya, por lo que no hay ningún elemento de especulación u orgullo en su declaración. Srila Bhaktivinoda Thakur también comenzó a propagar el Chaitanya Pajika, un almanaque Vaishnava, y fue gracias a sus esfuerzos que el día del advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu se convirtió en un importante día de ayuno respetuosamente observado en el calendario Vaishnava Gaudiya. Al dar conferencias en diversas asociaciones de Calcuta y otros lugares, el Thakur estaba distribuyendo profusamente las semillas del Bhakti. Publicó un relato detallado de la vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu en el Hindu Herald, una revista inglesa de gran difusión, y el artículo atrajo mucha atención favorable. Así, junto con su título anterior, Satchitananda, que le fue otorgado tras la publicación del libro Satchit Ananda Premalaikara, y junto con su nuevo título, Bhaktivinoda fue conocido desde entonces por los Vaishnavas Gaudías como Satchitananda Bhaktivinoda Thakur.